Hola, mi nombre es Jocelyn Rúa, de la carrera de Citotecnología, sección 1M. Hoy le vamos a hablar sobre el microscopio. ¿Qué es el microscopio? Es una herramienta que permite observar los objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. El tipo más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico. Se trata de un instrumento que contiene dos lentes que permite obtener una imagen de forma aumentada y que funciona por refracción. La ciencia que estudia los objetos pequeños utilizados por este instrumento se llama microscopía. La historia del microscopio. La historia del microscopio empieza con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar más de un lente para observar los objetos pequeños de forma aumentada. Esto comienza a finales del siglo XVI con el diseño de Zacharias Janssen. Sin embargo, es importante resaltar que antes del microscopio ya era común la utilización de los lentes de aumento, también conocidos como lupas. La lupa es un tipo de instrumento, un tipo de microscopio llamado microscopio simple. No obstante, cuando se habla del microscopio, se hace referencia generalmente del microscopio compuesto. El descubrimiento de los lentes de aumento. Los primeros lentes de los cuales tenemos conocimiento fueron fabricados por civilizaciones antiguas. Además de ser utilizados para obtener una forma aumentada de los objetos, también los usaban a menudo para concentrar los rayos de luz en un punto y poder hacer fuego. También tenían funciones decorativas. Invención del microscopio compuesto. Existen bastantes fuentes que señalan a Zacharias Janssen como el legítimo inventor del microscopio compuesto en 1590. También Galileo Galilei presentó su microscopio óptico en 1609 y presentó un diseño al combinar una lente cóncava con una lente convexa. Él llegó a este resultado modificando su telescopio y quizás sin saber el invento o instrumento que hizo Janssen. En 1619, Cornelius Drebbel también presentó su microscopio con dos lentes convexas. Cualquiera de estos casos queda claro que el microscopio compuesto fue inventado entre los años 1590 y 1620. En 1625, Giovanni Faber fue el primero en utilizar el término microscopio para este instrumento. Ahora les voy a hablar sobre el microscopio de Zacharias Janssen. En 1590 trabajaba junto con su padre Hans Martens como fabricantes de anteojos. Durante su trabajo en el taller tuvo la idea de combinar dos lentes o de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje se dio cuenta de que podía observar de una forma aumentada significativamente mayor de las que hacía con un solo lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio fue de 3 y 9 aumentos según la distancia de los lentes. Y por último, les voy a hablar sobre las observaciones microscópicas de Robert Hooke. Y que Janssen ni su padre fueran conscientes del potencial científico del microscopio. Uno de los primeros en utilizar el microscopio con fines científicos fue Robert Hooke, quien en 1665 publicó una de sus obras más importantes titulada Micrografía, en el cual presentaba ilustraciones mediante el microscopio compuesto.
en el cual incluía insectos, plantas, entre otros que por primera vez se llegaron a ver a grandes escalas. Algunas de sus ilustraciones alcanzaban hasta 50 aumentos y una de sus aportaciones más significativas fue introducir a una de sus estructuras observadas en la muestra de un corcho la palabra célula. Buenos días, mi nombre es Yoselis Nazaret González Ramos, soy estudiante de Citotecnología, sección 1M. Les voy a hablar un poco acerca de las propiedades y partes del microscopio. El microscopio es una herramienta que nos permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser visualizados a simple vista, invisibles al ojo humano. Entre las propiedades del microscopio más destacadas tenemos poder de resolución o poder separador, contraste o definición, magnificación, campo del microscopio, luminosidad y potencia. Poder de resolución o poder separador se relaciona con los detalles mínimos que un microscopio puede ofrecer. Depende del diseño del equipo y de las propiedades de radiación. Para entender un poco mejor la diferencia entre potencia de resolución y resolución, hay que tener en cuenta que la primera es solo una propiedad del instrumento como tal, definida como la separación de puntos del objeto bajo estudio, que puede ser percibida bajo condiciones ópticas, mientras que resolución es la separación mínima entre partes del objeto estudiado que fueron observados bajo condiciones reales, que pudieron haber sido distintas a las condiciones ideales para las cuales fue diseñado el microscopio. Contraste o definición es la nitidez de la imagen que se tiene. Esta propiedad se refiere a la capacidad del microscopio para definir los bordes o límites del objeto con respecto al fondo donde se encuentra. Es el producto de la interacción y radiación, emisión de energía luminosa, térmica o de otro tipo, y del objeto bajo estudio, por el cual se habla de contraste, el del espécimen, y contraste instrumental, el del microscopio en sí. Por ejemplo, un microscopio óptico, la absorción, que es la propiedad que define la claridad, oscuridad, transparencia, opacidad y colores del objeto observado, es la principal fuente de contraste. Magnificación, también llamado grado de ampliación. Esta característica no es más que la relación numérica existente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, por lo que un microscopio cuya magnificación sea igual a 10.000x ofrecerá una imagen 10.000 veces más grande que el tamaño real del espécimen u objeto bajo observaciones. La magnificación vacía o falsa ocurre cuando se sobrepasa la magnificación útil. A partir de este punto, a pesar de seguir aumentando la imagen, no se obtendrá mayor información útil, sino que al contrario, el resultado será una imagen más grande pero borrosa, puesto que la resolución permanecerá igual. La magnificación es mucho mayor en los microscopios eléctricos que en los ópticos. Campo del microscopio. Se le llama campo del microscopio al círculo que se ve cuando se utiliza este instrumento. Otra manera de definirlo es porción del plano observado. A mayor aumento, menor es el campo. Luminosidad. La calidad de la fuente de luz es determinante para que un microscopio compuesto sea de calidad. De poco vale un microscopio con la mejor óptica si no posee un buen foco y sistema de enfoque. Un buen microscopio siempre será luminoso, es decir, los rayos de luz alcanzarán el ojo del observado. Y por último, potencia. La potencia de un microscopio se obtiene multiplicando los aumentos del objetivo por los aumentos ocular y por el factor de tubo. Si la longitud del tubo es correcta, generalmente 160 milímetros y sin lente intermedio, el factor tubo será igual a 1. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las partes del microscopio. Las partes del microscopio se pueden clasificar entre las que pertenecen a un sistema mecánico y las que pertenecen a un sistema óptico. En el sistema mecánico se incluyen todos los elementos estructurales que dan estabilidad al microscopio y mantienen los elementos ópticos correctamente alineados. Base o pie es la pieza que se encuentra en la parte inferior del microscopio y sobre la cual se montan el resto de elementos. Acostumbra ser la parte más pesante para proporcionar suficiente equilibrio y estabilidad al microscopio. Brazo constituye el esqueleto del microscopio, es la pieza intermedia del microscopio que conecta todas sus partes. Principalmente conecta la superficie donde se coloca la muestra con el ocular por donde ésta se puede observar. Platina es la superficie donde se coloca la muestra que se quiere observar. Su posición vertical con respecto a los lentes del objetivo se puede regular mediante dos tornillos para generar una imagen enfocada. La platina tiene un agujero en el centro
a través del cual se ilumina la muestra. Pinzas. Tiene la función de mantener fija la preparación una vez ésta se ha colocado sobre la platina. Tornillo macrométrico. Este permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto al objetivo de forma rápida. Se utiliza para obtener un primer enfoque que es ajustado posteriormente mediante el tornillo micrométrico. Tornillo micrométrico. Se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Mediante este tornillo se puede ajustar de forma lenta y con gran precisión el desplazamiento vertical de la platina. Revólver. Es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Cada objetivo tiene proporcionado un aumento distinto. El revólver permite seleccionar el más adecuado a cada aplicación. Tubo. Es una pieza estructural unida al brazo del microscopio que conecta el ocular con los objetivos. Es un elemento esencial para mantener una correcta alineación entre los elementos ópticos. El sistema óptico incluye todos los elementos necesarios para generar y desviar la luz en las direcciones necesarias y así acabar generando una imagen aumentada de la muestra. Foco o fuente de luz. Este es el elemento esencial que genera un haz de luz dirigido hacia la muestra. En algunos casos, el haz de luz es primero dirigido hacia el espejo, a su vez lo desvía hacia la muestra. Condensador. Es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco. Son divergentes. Consiste en un seguido del lente que cambia la dirección de rayos de modo que pasen a ser paralelos o incluso convergentes. Diafragma. Es una pieza que permite regular la cantidad de luz incidente a la muestra. Normalmente se encuentra situado justo debajo de la platina. Regulando la luz incidente es posible variar el contraste con el que se puede observar la muestra. Objetivo. Es el conjunto de lentes que se encuentra más cerca de la muestra y que producen la primera etapa del aumento. Ocular. Este elemento proporciona la segunda etapa de la ampliación de la imagen previamente aumentada mediante el objetivo. Prisma óptico. Algunos microscopios incluyen también prisma en su interior para corregir las direcciones de luz. Por ejemplo, esto es impredecible en el caso de los microscopios binoculares. Gracias. Hola, mi nombre es Freini Sarmiento y curso la carrera de Citotecnología, sección 1M. El día de hoy vengo a presentarles una pequeña clase sobre los tipos de microscopios. En la actualidad existen diferentes tipos de microscopios y también muchos criterios para clasificarlos. El día de hoy yo los clasifiqué de esta manera, ya que son los más relevantes que existen. Lo he clasificado en 3 partes: los microscopios según el sistema de iluminación, los microscopios según el número de lentes y los microscopios según la transmisión de la luz. Comenzamos con los microscopios según el sistema de iluminación. Hay 5 tipos: los microscopios ópticos, los microscopios electrónicos, los microscopios de luz polarizada, los microscopios de luz ultravioleta y por último tenemos los microscopios de fluorescencia. Comenzamos con los microscopios ópticos. Es donde la muestra se ilumina mediante luz visible. Esto significa que existe un foco de luz apuntando hacia la muestra. Esa misma luz es conducida a través del objetivo y del ocular hasta llegar a formar la imagen en el ojo del observador. Este es el tipo de microscopio más habitual, pero su resolución está limitada por la difracción de la luz. Los microscopios electrónicos es donde la muestra no es iluminada con luz, sino que se utilizan electrones. Estos electrones impactan contra la muestra dentro de una cámara de vacío. Existen diferentes tipos de microscopios electrónicos, como el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. Su ventaja es que se pueden obtener un nivel de aumento muy superior al resto de los microscopios. Un microscopio de luz ultravioleta ilumina la muestra, como su nombre lo indica, con luz ultravioleta. Este tipo de luz tiene una longitud de onda más corta que la luz visible, utilizada en los microscopios ópticos. Su principal ventaja es la de alcanzar una resolución mejor que con la luz visible. Además, el contraste obtenido en la muestra es distinto que en los microscopios ópticos. De este modo, con el microscopio de luz ultravioleta pueden observarse muestras que aparecen transparentes si son observadas con la luz visible. Los microscopios de luz polarizada
Es conocido como microscopio petrográfico. Este microscopio es en realidad un tipo de microscopio óptico al que se le han añadido dos polarizadores. La onda de luz utilizada para observar la muestra tiene una dirección de oscilación concreta. Este tipo de microscopio es muy útil para observar estructuras cristalinas de rocas y minerales. Por último, tenemos a los microscopios de fluorescencia. Son aquellos que utilizan las propiedades de fluorescencia para generar una imagen de la muestra. Este microscopio permite observar sustancias que emiten luz propia cuando son iluminadas con una longitud de onda determinada. Para ello, la muestra es habitualmente iluminada con una lámpara de xenón o con una lámpara de vapor de mercurio. Estos microscopios incorporan además filtros de luz para aislar la luz correspondiente a la muestra. Pasamos con los microscopios según el número de lentes. Estamos hablando de un microscopio óptico que puede hacerse una distinción según el número de lentes de su sistema óptico. Existen dos tipos, el microscopio simple y el microscopio compuesto. Un microscopio simple dispone de una única lente y es más habitualmente conocido como lupa. Aún así, con un microscopio simple pueden conseguirse grandes aumentos. Un microscopio compuesto es aquel que dispone de dos lentes. Este es el caso más habitual en todos los microscopios modernos. Normalmente los microscopios disponen de distintas lentes, tanto en el objetivo como en el ocular, para corregir las aberraciones ópticas y alcanzar una imagen con buena calidad. Pasamos a los microscopios según la transmisión de luz. Existen dos tipos básicos de microscopios ópticos según el camino seguido por la luz hasta llegar al objetivo, que son los microscopios de luz transmitida y los microscopios de luz reflejada. Los microscopios de luz transmitida, en este tipo de microscopio, la luz atraviesa la muestra. Para esta clase de microscopios es necesario preparar la muestra cortándola en láminas muy finas. La muestra se ilumina debajo de la platina y su preparación hace que ésta sea semitransparente y parte de la luz puede atravesarla y llegar al objetivo para ser observada posteriormente a través del ocular. Por último, tenemos al microscopio de luz reflejada. En este caso, la luz ilumina la muestra y parte de esta es reflejada y dirigida al objetivo. De este modo, es necesario iluminar la muestra desde la parte superior de la platina. Este tipo de microscopía es utilizada para examinar materiales opacos, como pueden ser estructuras metálicas, materiales cerámicos y muchos más. Gracias. Así terminamos. Gracias por su atención y espero que pueda ser entendida y pueda ser de su ayuda nuestra clase del día de hoy.